Hola, bueno, en este video vamos a retomar algunos aspectos que mencionamos en el video anterior. Tengo aquí unos apuntes para guiarme nuevamente porque las energías siguen fuertes en el signo de Piscis. Al grupo de planetas que había se sumó Mercurio, así que estas energías de estos planetas pueden dispersar la mente del mismísimo Capricornio. Por eso, si me ven mover la cabeza de un lado hacia el otro, es que estoy consultando las notas que tomé. No es que me estoy convirtiendo en la piba del exorcista o de esos muñecos que ponían en los autos, no sé por qué motivo, y nos boleaban la cabeza de un lado hacia el otro. Bueno, poniéndonos serios, como pide Capricornio, quería mencionar algunos aspectos en relación al tema que habíamos destacado, la carta astrológica del día jueves 24 de febrero de 2022 que mostramos en el anterior video. Y estos aspectos tenían que ver con la conjunción de Venus, Plutón y Marte en Capricornio. Y estas hipótesis que mencionábamos sobre el tema de un posible colapso económico o una lucha por los recursos, ¿qué podía ser el objetivo de este presunto conflicto? O que podía estar oculto en este conflicto, presunto conflicto, ¿no? Y bueno, esto tiene relación, lo que quería agregar hoy, con los nodos lunares. Los nodos lunares no son planetas, ¿sí? Sino que son puntos matemáticos de intersección entre la órbita de la Luna y la eclíptica. Y lo que indican en una carta astrológica son direcciones para el desarrollo de la energía. Y bueno, yo encontré que había redundancia por el tema de lo económico. Los nodos estaban el día jueves 24 de febrero de este año en el eje. Los nodos pueden considerarse en eje, ¿no? Estaban en el eje que se conoce como de los recursos, que es el de Tauro y Escorpio. El nodo norte estaba en Tauro, el nodo sur en Escorpio. Y el nodo norte, que puede estar indicando la posesión, la retención o la apropiación de los recursos, ¿no? Mientras que el nodo sur tiene que ver más con compartir los recursos. La energía del nodo sur se dice que es la que se deja, se toman algunas de sus características, pero bueno, también existe una tendencia a quedar fijo, repitiendo esa dirección que veníamos trayendo en el desarrollo. Por este motivo se podría considerar una manipulación, ¿no? De los recursos, ¿no? Como estos recursos están manejados por el poder, ¿no? Si lo vemos desde este punto de vista, es posible quizás una destructividad del poder en relación a los recursos. Y teniendo en cuenta lo que decíamos de los objetivos de desarrollo sostenible que marcaba la ONU, que, bueno, vamos a ver en esa Agenda 2030 que se considera como sostenible, ¿no? Siempre insisten en esto de que somos muchos en el planeta y los recursos no alcanzan para todos. Pero bueno, era solo una interpretación más que era para destacar el tema de los recursos, la importancia de los recursos, no solo
económicos, en cuanto al dinero, también los alimentos, que refuerzan un poco la interpretación de este colapso que podría estar indicando, o la lucha por los recursos que podría estar indicando, el aspecto entre Venus, Marte y Plutón, que habíamos visto el otro día. Bueno, el otro motivo por el cual hice este video es porque yo había hecho referencia a algunos aspectos astrológicos de la situación del 11 de marzo de 2020, el inicio, cuando fue la declaración de la OMS sobre este bichito. Bueno, tengo que hablar así, eufemísticamente, porque me pueden llegar a bajar el video o no dejármelo subir directamente. Entonces vamos a hablar en estos términos así, eufemísticos. Bueno, decíamos el 11 de marzo de 2020, que es la carta que estamos viendo ahora, es la carta de ese día, la carta astrológica. Fue la declaración de la OMS del bichito malo, travieso, inquieto. Entonces, bueno, hacía referencia a esta carta porque es como un ejemplo de cómo los poderes de la sombra se aprovechan de ciertas configuraciones astrológicas para lanzar los eventos que pretenden lograr y darles así un golpe de efecto, generando repercusión mediante la fuerza del símbolo. Y bueno, las cartas astrológicas tenemos símbolos, ¿no? Los planetas son considerados como símbolos. Esto que, bueno, así dicho, suena a cosa de mandinga, no es algo tan retorcido si nos ponemos a reflexionar que nosotros, a través de una consultoría astrológica, también podemos hacer lo mismo, considerando, por ejemplo, los tránsitos de los planetas por nuestra carta natal, ¿no? Como oportunidades para la transformación de distintos aspectos de nuestras vidas, ¿no? Según el principio de correspondencia, esto es claramente aplicable. Bueno, el principio de correspondencia hablamos en uno de los videos, que les voy a dejar a continuación por si les interesa mirarlo, ¿no? Para ver, bueno, cómo podemos ampliar la conciencia sobre las formas mediante las cuales los símbolos operan en nuestras vidas como arquetipos, ¿no? Desde nuestro psiquismo, que muchas veces nos llevan a repetir una y otra vez el mismo destino, ¿no? Como también lo refleja el mito de Sísifo, que día tras día tenía que hacer rodar la misma roca hacia arriba o hacia abajo, o de Prometeo, ¿no? Cuyo hígado era vuelto a morfar por un buitre noche tras noche, después de haberse regenerado, ¿no? Bueno, más actual tenemos la película El Día de la Marmota, ¿no? Siempre repitiendo el mismo día. Y bueno, en cambio, a medida que aplicamos conciencia, nos podemos ir deshechizando de estos arquetipos, ¿no? Mediante una consultoría astrológica, estos posibles los podemos ir utilizando de distintas maneras. Ustedes saben que los símbolos tienen muchos significados, así que dentro de la misma tónica podemos ir aprovechándolos, tomando prestadas algunas de sus cualidades, ¿no? Que sean más propicias en un equilibrio entre los distintos símbolos y para nuestro crecimiento y nuestro óptimo bienestar, ¿no? Sin que nos dirijan y determinen la vida de manera inconsciente, ¿no? Como si fuéramos personajes de un mito con un destino previamente pautado. Pero bueno, sin más prolegómenos, vamos a lo que nos ocupa, así que agárrense de la silla para no caerse de traste, porque lo que vamos a comentar, y resulta que así estaba el cielo, ¿no? Ese día, el 11 de marzo de 2020.
Bueno, en principio nos vamos a situar aquí, nos vemos ante la conjunción Marte, Júpiter, Plutón y Saturno en Capricornio, sobre la cual había mucha expectativa. Esta conjunción dio que hablar durante el 2020, y resulta que vemos a Marte, que activa o dinamiza todo lo que toca, y dinamiza toda esta gente que ya estaba en conjunción. Entonces estamos ante la activación de Marte. Marte va a activar el sentido de oportunidad de Júpiter de transformar Plutón el sistema social, ¿no? Saturno en Capricornio. Se activa entonces la transformación del sistema social. ¿Cómo se activa entonces esta transformación? Bueno, hay una idea que se impone con mucha fuerza, porque cuando Marte toca Plutón, la cosa se pone ultraviolenta. Se genera una ideología, ¿sí? Júpiter, un fanatismo, y no estaría errada en decir casi un credo, ¿no? Porque tiene su kit de objetos rituales, el tapabocas, el tema de la aplicación de alcohol en gel. Se impone también preservar la distancia, ¿no? Compulsivamente. Entonces, decía que se genera una ideología, Júpiter, en torno a que existe un bicho malo, ¿sí? Y súper inquieto, travieso, considerado una emergencia, ¿no? Se censura Saturno, cualquier pensamiento, aunque sea fundamentado, cualquier argumento que discrepe con esa ideología, y se tacha a quienes tengan esos argumentos de negacionistas. Bueno, entonces tenemos a todos estos planetas, Marte, Plutón, Saturno y Júpiter, cuadrando a Urano. En los hechos de la carta natal tuvimos a un gobierno, Saturno, que se vuelve más autoritario y se contrapone, entra en tensión con el libre pensamiento, Urano. Recordemos que no se permitía en los medios, incluso también en las redes sociales se censuraba, todavía se sigue censurando, ¿no? Saturno, cualquier argumento que discrepe con esta teoría, esta ideología del bicho. Y bueno, la censura se pone violenta, porque estaban Plutón, Marte, ¿no? Y muy fanática por ese condimento que le da Júpiter también. Bueno, entonces los gobiernos tiranos, autoritarios, se sostienen mediante el miedo. ¿Qué hicieron los gobiernos sino expandir, ¿no? Imponer y expandir el terror, no imponer Plutón, Marte, con Saturno. Y expandir, porque Júpiter expande, ¿no? Todo lo que toca. El gobierno gobernando, vale la redundancia, mediante el terror con Plutón y Marte. Y expandiendo el terror con Júpiter. Bueno, decimos que se construyó el terror por parte de los oscuros, el poder oscuro de las sombras, Plutón, y fue ejercido por los gobiernos en Capricornio, que
tiene que ver con el sistema social, político, gubernamental. Entonces vemos que esta reestructuración, esta transformación del poder, está en tensión con la luna, ¿no? Que en astrología mundana se interpreta como el pueblo. ¿Qué podemos decir de esta tensión? Bueno, la luna en Libra es un pueblo que necesita de los otros, necesita de los vínculos con los otros. Libra depende de los otros para quedarse tranquila, para su emocionalidad, para su bienestar. Pero bueno, aquí tenemos una tensión con Saturno que tiende al Capricornio al aislamiento, ¿no? Y bueno, Capricornio tiende a cortarse solo, doy fe absoluta de eso. Entonces había una tensión entre la soledad, el tema de la cuarentena, y el tema de la necesidad de estar con los otros. Entonces necesitaba construirse, ¿no? Las cuadraturas hablan de que hay que construir algo nuevo, algo distinto, para justamente remediar esta tensión. ¿Qué es lo que se construyó? Bueno, una fachada, para que la luna pueda aceptar este aislamiento, ¿no? De los otros, para que se permitieran las cuarentenas. Entonces, lo que se reforzó y sobre lo que se insistió fue el tema del cuidado del otro. Esto era necesario, el aislamiento, para el cuidado del otro. Y el detrimento de la luna en Libra sabemos que es cumplir para quedar bien. No es una luna que confronte, sino que todo lo contrario. Es diplomática, busca agradar y cumplir con los modelos de comportamiento que se presentan como socialmente adecuados. O sea, básicamente es una luna políticamente correcta. ¿Sí? Entonces esta luna se aviene a todo este totalitarismo sanitario. ¿Sí? Onda, someteme si es la norma, que me encanta. Bueno, aquí también tenemos otro indicador, que es la luna, que está en quincuncio con el Sol y Neptuno. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Quincuncio tiene que ver con un reajuste, ¿sí? Algo que incomoda y bueno, que hay que estar evaluándolo permanentemente, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta para que no haya tensión o incomodidad, no una tensión tan fuerte como una cuadratura, pero hay incomodidad. Algo de la sensibilidad, entonces, la luna, Neptuno, tiene que ver con la sensibilidad, con las emociones, había que reajustar para hacer posible el tema de la opereta, ¿no? Quizás decir, bueno, cuidarte es cuidarnos, ¿no? Generar, Neptuno tiene que ver con sentimientos colectivos, generar una inclusividad mediante las emociones, ¿sí? Falsa, una inclusividad que cale emocionalmente. ¿Por qué decimos falsa? Ya lo vamos a decir. Generar una inclusividad para pregonar, ¿no? Que todas estas medidas están motivadas por el bien de todos, ¿no? Se decía, cuidarte es cuidarnos, ¿no? Y ahí se barre
con la individualidad, en pos de un colectivo, ¿no? Las medidas estaban motivadas, medidas sanitarias, por el bien de todos, ¿no? Pero ya sabemos que el camino del infierno está sembrado de buenas intenciones, justamente, está empedrado de buenas intenciones. Pero bueno, no tan rápido, porque al final ¿de qué va todo esto? ¿Es una cuestión realmente sanitaria o netamente política que buscaba legitimarse desde el sanitarismo? Perdón, bueno, me veo tentada en decir el sanatismo o el satanismo. Bueno, tremendo. Pasemos a lo que sigue. Bueno, vamos a consultarle sobre esta cuestión a Neptuno, que como decíamos antes, está con el Sol. Es una conjunción fuerte en el signo de Piscis. Neptuno es regente de Piscis, y entonces que reinaba la confusión, la falta de claridad, que viene de la mano de Neptuno, ¿sí? Recuerdan cuando al principio se afirmaban enfáticamente algunas cuestiones como que había que limpiar compulsivamente las superficies, porque había riesgo de que el bichito haga sus travesuras por ahí. Bueno, también el tema de que había que limpiarle las patas a los perros, que lo traían cuando salían a pasear, el bichito jugueteaba con todo. El tema de limpiar también compulsivamente los productos que se compraban, el tema del bozal sí, bozal no, bueno, todas cuestiones que de un día para el otro se decían y se desdecían así también compulsivamente. Bueno, la orden, decíamos, ya estaba dada para que se acelere toda esta transformación del sistema social, porque Marte dinamizaba la destrucción, como Plutón, del viejo orden. Saturno, quizás la destrucción de los estados nacionales, y a partir de allí construir el nuevo orden mundial. Saturno, cuadratura Urano, que sigue estando vigente en cuadratura, que dio que hablar, el tema de la lucha también entre la libertad y las restricciones. Y bueno, Urano como nuevo y Saturno como orden. El nuevo orden que se quiere construir, porque la cuadratura decíamos que tiene que ver con la construcción, algo que se tiene que construir. Bueno, ya hemos visto que todos los países aplicaron las directivas de la OMS, que podría definirse como una organización o como un gobierno transnacional, ¿no? Urano aquí como Dios del cielo, que todo lo abarca, ¿no? Esto de lo transnacional, se me viene. Urano trayendo el nuevo orden. Entonces, se impartieron las mismas directivas a aplicar para todos los países, ¿no? Entonces la idea que queda es que existen problemas, ¿no? Que son globales, entonces requieren soluciones globales también. Ese funcionamiento a partir de instituciones globales, que van determinando lineamientos, van bajando lineamientos para los gobiernos, ya existía desde hace años, incluso desde el siglo pasado. Pero bueno, no había sido puesto tan a la vista quizás, o no había sido aceptado, ¿no? De una manera, o legitimado, tan evidente a nivel social, ¿no? Fue aprobado, aceptado, esto de que se aplicaban las mismas soluciones sin cuestionar nada, ¿no?
la mayoría de los países. Y bueno, ya hemos visto lo que les pasó a aquellos presidentes africanos que se atrevieron a cuestionar algo, ¿no? Bueno, es decir, la idea es de que los estados, los gobiernos, Saturno en Capricornio, no son eficaces en la resolución de este problema, ¿no? Entonces está este estado, los gobiernos habituales en Capricornio, gobiernos establecidos, son trastocados por Plutón. El Plutón destruye. Y también está Júpiter con Saturno, ¿sí? Son las ideas o la orientación que tenían los gobiernos para resolver los problemas. Se ve claramente derrocadas, ¿sí? Las pautas son globales, ¿sí? Ya ni siquiera se nota que decide un poquito el gobierno, queda en evidencia, ¿sí? Plutón también tiene la función de sacar a la luz, ¿no? Cómo están influyendo organizaciones transnacionales, ¿no? Y no se puede cuestionar nada al mismo tiempo. Bueno, Neptuno, vamos a hablar de Neptuno nuevamente, no solo trae confusión, sino que también difunde Neptuno emociones del terror que difundan a la conciencia, ¿no? Difundan todas esas emociones y nos hacen permeables, ¿no? Hicieron susceptibles a la mayoría, ¿no? Al engaño y a la estafa. Por lo tanto, esta idea del cuidado del otro, que mencionábamos antes, a la cual fue proclive esta emocionalidad del pueblo, claramente fue una fachada, ¿no? No se trataba de una cuestión sanitaria, ¿no? Numerosas masas de población creyeron en un bicho malo, sin la existencia de suficiente evidencia que lo respalde, y depositaron su fe, ¿no? En un salvador externo y terrenal, los laboratorios, que son los mismos que obtienen su rédito económico, ¿no? A través de la cronificación de las enfermedades. Y se impuso, ¿sí? Plutón, estas creencias, ¿no? En el bicho malo y también en las soluciones, qué soluciones iban a ofrecerse a estos problemas generados, construidos, fabricados en Capricornio por estos poderosos, ¿no? Bueno, Neptuno, decíamos, también disuelve las barreras de la personalidad. Entonces Neptuno lo que hace es colectivizar, nos hace permeables a los mismos sentimientos, como decíamos. Hace que las personas se identifiquen, ¿no? Con el eslogan emanado de las autoridades mundiales. El famoso eslogan, autoridades mundiales, y después replicado por autoridades nacionales. Famoso eslogan, quédate en casa, que fue esparcido emocionalmente al modo de una cruenta campaña de terror sanitario, ¿sí? Entonces, se posibilita toda esta transformación del poder gracias a este engaño, ¿sí? Que lo da Neptuno. Es una estafa sanitaria, claramente. Bueno, si nos referimos al eslogan, quédate en casa, aquí tampoco me muestra los nodos como estaban en este día, pero bueno, si ustedes buscan lo van a poder corroborar que estaban en nodo norte en Cáncer
y el nodo sur en Capricornio. Bueno, el nodo norte en Cáncer nos habla de el hogar, justamente la dirección del desarrollo de la energía, ¿cuál es? Quedarse en casa, en el hogar. Y Capricornio no se podía salir, básicamente. Se impuso el tema del aislamiento. Así que lo vemos claramente ahí como está operando, como dispusieron de todo este combo astrológico a su favor, ¿no? Esto es poderoso. Vamos a hablar ahora de Venus y Urano, que estaban en conjunción, que también refuerza esto del distanciamiento. Urano es un planeta que pone distancia, ¿sí? Sobre Venus, que son los vínculos. ¿Sí? Por lo tanto, se ejecutó el distanciamiento, ¿sí? El famoso aislamiento que fue necesario también para incrementar el terror proveniente de esta gente, ¿no? Hay una cuadratura, otra vez se construyó este tema del aislamiento, ¿no? Para la transformación del poder, acelerar, activar, dinamizar esto de la transformación del poder mundial. Hay una incomodidad, ¿sí? Un reajuste que tiene que hacerse en base al tema del distanciamiento, una molestia que proviene de la luna, ¿sí? Refuerza lo que decíamos antes esto. Porque la luna necesita del otro, ¿sí? La luna libra las emociones, el pueblo necesita estar en contacto con sus otros queridos, sus seres queridos, digamos. Pero bueno, aquí se le está diciendo que hay que distanciarse, hay que alejarse de los otros, ¿sí? Esto forma parte de una medida sanitaria. Se le tiene que decir a la luna libra para que la luna libra cumpla, como decíamos antes, ¿no? Ella sabe lo que hay que hacer y bueno, trata de hacer lo que hay que hacer. Porque, como dijimos antes, bueno, busca adecuarse, conformarse a las pautas sociales establecidas, a las normas. Bueno, por lo tanto se refuerza todo este tema de las medidas presuntamente sanitarias. Se tiene que insistir en eso para que la luna libra acepte este distanciamiento, ¿no? Por otro lado, es interesante ver a Mercurio aquí, en sextil con Urano-Venus. Es decir, que había una capacidad de negociación, ¿sí? Mercurio tiene que ver con las negociaciones, ¿sí? Entre otros significados, sobre el tema del distanciamiento vincular. ¿Sí? Había cierta persuasión sobre eso, cierta capacidad de entendimiento, ¿no? A nivel global. Por su parte, bueno, es interesante ver que Venus tiene que ver con el bienestar, ¿no? Y la salud. Así que Urano, ¿qué va a hacer? Pone su cuota de incertidumbre sobre la salud, ¿no? Y esto viene de todo este tema de los gigantes acá, del cielo, ¿sí? Cómo se construyó, ¿sí? Una incertidumbre, la cuadratura, ¿sí? Se construyó por la cuadratura una incertidumbre en relación a la salud, ¿sí? Muy interesante. Entonces, se construye con esta cuadratura la transformación del poder, ¿sí? Gracias a este tema de la incertidumbre. Gracias a la generación de incertidumbre a la salud, se construye esta transformación del poder. O podemos decir que la producción de incertidumbre sobre la salud es un paso necesario para, o uno de los pasos necesarios para llevar a cabo esta transformación del poder mundial, ¿no? Bueno,
no lo digo yo, lo dice, tampoco lo dice la carta, pero lo dice Klaus Schwab, de una manera más clara en relación a que, como decíamos en el video anterior, este director del Foro Económico Mundial está diciendo que este tema del bichito malo que se dispersa, que hace travesuras, dio la oportunidad para un reseteo de la economía mundial. ¿Sí? Él mismo lo dice y escribió un libro sobre eso. Así que bueno, también tenemos que ver el tema es interesante mencionar las incertidumbres en relación a la economía, que tiene que ver con Venus, como en este país por lo menos 2 millones de personas terminaron seriamente afectadas por el tema de las cuarentenas, ¿no? Esta transformación, ¿sí? del poder que se impuso a través de las cuarentenas, terminaron seriamente perjudicadas en lo económico. Después, bueno, queda una pregunta, si el nuevo orden, Saturno-Urano, vendrá a través de la tecnología, ¿no? Urano rige la tecnología y está más allá de lo humano, de ser el dios del cielo, un planeta transpersonal. A su vez, Urano rige la mentalidad abstracta y el sistema nervioso. Fue todo esto pergeniado para dar un paso más hacia la dominación, hacia el hackeo de la mente del ser humano. No es solo un reseteo económico, sino también un reseteo mental. Bueno, hay muchas personas a las que se le ha producido serios daños que, bueno, todavía o hasta hace muy poco tiempo estaban seriamente afectadas por este tema a nivel psicológico. Bueno, está el tema del transhumanismo, del que se habla bastante en relación a este hackeo, dominación de la mente. Y un detalle que me olvidé de mencionar, que lo tenía acá, en relación a las incertidumbres económicas y lo que Klaus Schwab propone como la cuarta revolución. Urano tiene que ver con la revolución industrial, una nueva revolución económica, digamos, básicamente, que es lo que pregona y que es hacia lo que se quiere llevar esta transformación del poder, ¿no? Hacia una nueva economía. Así que bueno, esto era un poco lo que quería indicar aquí. Bueno, creo que tenemos que ver qué pasa también en relación al ingreso de Plutón en Acuario, eso puede ser clave. Y también qué va a pasar cuando finalice la cuadratura entre Saturno y Urano el año que viene, en relación a la nueva configuración del poder que se viene preparando. Bueno, claramente esto era un ataque, una agresión, ¿no? Quirón en Aries estaba contra el ser humano, contra la individualidad. Aries tiene que ver con el yo, con la individualidad. Un ataque, ¿no? No contra, no del bicho malo o contra el bicho para protegernos del bicho malo, sino contra el individuo, ¿no? Porque la mayoría de las personas, bueno, sostenía esto con un ambiguo, laxo argumento de salud pública, que había que disolver, ¿no? Neptuno, todo lo disuelve. La voluntad, ¿no? Disolver la individualidad, colectivizar, ¿no?
el tema de la decisión, si uno quería ponerse un pinchazo o no, si estaba de acuerdo o no con las medidas presuntamente sanitarias, la decisión sobre la salud de cada uno. Pero bueno, para finalizar quería aclarar, bueno, que lo simbólico, ya lo decíamos al principio del video, da pie a distintas interpretaciones. Y cerrarlo al símbolo es, o sea, atribuirle solo un significado, equivale a matarlo al símbolo. Pero bueno, aquí quería ofrecer una de las posibles interpretaciones. Y bueno, me quedó ahí, veía otra cosa más. Parece que uno siempre puede seguir viendo cosas. Urano en Tauro, bueno, toda la transformación del organismo, ¿no? Del cuerpo del ser humano, en relación a todas estas medidas que se estuvieron tomando, cuestionando, presuntamente sanitarias, ¿no? Pero bueno, lo que les quería ofrecer era una interpretación más, como una posible interpretación, que es una de las que más me cuadra a mí. Y bueno, como decía el filósofo contemporáneo Guillermo Nimo, por lo menos así lo veo yo. Antes de cerrar, quería dejar algunas reflexiones de Krishnamurti sobre el miedo, que me parece que vienen bien para cualquier momento. Bueno, él se pregunta, ¿qué teme el ser humano en particular? ¿Qué significa básicamente el miedo? ¿Un sentimiento de inseguridad? Un niño requiere seguridad completamente. La seguridad es una de las características más esenciales, una de las cosas más esenciales de la vida, ¿no? Para todo el mundo. Necesito seguridad de que debo tener un alimento y vivienda. Todos deben tener eso. Y si soy afortunado físicamente, puedo disponer de tal seguridad. Pero bueno, dice que en lo psicológico resulta mucho más difícil llegar a sentirse completamente seguro. Por lo tanto, se busca seguridad en una creencia, en una conclusión, en una familia o en la propia experiencia. Y cuando esa experiencia, esa familia, esa creencia se ven amenazadas, hay miedo. Hay miedo cuando debo enfrentarme a un peligro psicológico, como es la incertidumbre, o algo que no conozco. Hay miedo también cuando me comparo con alguien que no conozco, o con alguien más grande o a quien considero más importante que yo. El miedo, dice, nos corrompe de diversas maneras. Bueno, ahora se me viene a la memoria el tema de los vecinos que denunciaban a otros vecinos o los linchaban por salir de sus casas como si se tratara de criminales. Bueno, continúo. Por lo tanto, lo importante es hacerse consciente de todo este proceso en uno mismo, observar, aprender al respecto y no preguntarnos cómo podemos librarnos del miedo, cuando lo único que queremos es librarnos del miedo. Encontraremos medios y arbitrios que nos permitan escaparnos de él, y así jamás podremos librarnos realmente del miedo. Por eso, bueno, digo yo, por eso hacerse compulsivamente test o ponerse compulsivamente un pinchazo u otro una y otra vez, solo refuerza el miedo, ¿sí? Bueno, continúo. El miedo es usado como una presión moral, dice Krishnamurti. La sociedad dice que el miedo es indispensable y que de lo contrario el pueblo podría desbordarse y obrar desatinadamente. El miedo se introduce cuando queremos hacer algo
¿no? Y se nos ha prevenido a que no lo hagamos. El miedo se ha visto, se ha vuelto una necesidad para controlar a los seres humanos. Donde hay miedo no hay libertad, y sin libertad no hay amor. Bueno, esto era todo para compartir hoy, y si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Nos vemos en un próximo video.